buenas tardes con todos. Em, Esperemos que la gente se vaya sumando poco a poco a este Facebook Live súper importante acerca de cómo solucionar los conflictos a través de la mediación, una práctica que con el tiempo creo que ha ido evolucionando bastante y cada vez mejorando. El día de hoy contamos con el doctor Juan Carlos Sosa, es mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y socio de Sosa y Salazar Abogados. También contamos con la doctora Verónica Benalcázar, es socia de Novec Asesores Legales y es ex coordinadora de inspectores de la Dirección Regional del Trabajo. Esperamos que pasen muy bien. Sigan, doctores. Bueno, buenas tardes con todos. Primero un agradecimiento a la Cámara de Comercio de Quito, a la Cámara de Comercio Internacional, Capítulo Ecuador, y por supuesto al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, que tiene la gentileza de invitarme. También un saludo cordial a mi copanelista, la doctora Verónica Benalcázar, con quien vamos a compartir con ustedes algunas ideas respecto a este tema que de momento resulta gravitante dentro de la crisis que atraviesa el país y que por supuesto vamos a abordar en los siguientes minutos. El tema que vamos a conversar el día de hoy se refiere básicamente a la mediación laboral. Y la primera pregunta quizás que habría que hacerse es si es que realmente amerita o cabe la mediación laboral. ¿Por qué la pregunta? Porque principalmente hay normas en la Constitución, en el Código de Trabajo, que establece básicamente que los derechos del trabajador son irrenunciables e intangibles. El artículo 326 de la Constitución, en el numeral 2, reza básicamente en ese sentido. Establece con absoluta claridad que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles. Y concluye diciendo de que cualquier estipulación en contrario será considerada como nula. Eso mismo repite el Código de Trabajo en su artículo 4. Por tanto, es que la mediación como esencia recoge en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación de que es posible este procedimiento en donde acuden dos partes para que simplemente pueda hacer su conflicto ventilado con el auxilio de un mediador, de un tercero imparcial, sobre una materia que tiene que ser transigible. Por tanto, aparentemente, podría presentarse una contradicción en ese sentido, en donde por un lado existen normas constitucionales, existen normas en el Código de Trabajo, que establecen con absoluta claridad de que los derechos del trabajador serían irrenunciables e intangibles. Entonces vamos a tratar un poco de dilucidar en estos minutos si es que realmente cabe o no cabe la mediación en el ámbito laboral. ¿Qué significa principalmente que sean los derechos del trabajador irrenunciables? Pues simplemente, en un lenguaje común, en donde existe una prohibición constitucional, legal, para que el trabajador pueda disponer libremente de su derecho, que ha sido reconocido a sí mismo en la Constitución, en la ley, en tratados internacionales. Se le prohíbe esa libre disposición al trabajador. Podemos poner un ejemplo bastante elemental, bastante simple. El trabajador podría decir eventualmente al empleador de que se le libere de esa carga de la afiliación al Seguro Social. Podría eventualmente llegarse a un acuerdo en donde yo podría decirle, mire, no me descuente el 9.35 que me exige la ley, y lleguemos a un acuerdo, y en lugar de que usted deposite ese valor, simplemente me lo entrega directamente a mí. Esta práctica que acabo de describir antes era muy utilizada. Habían estos pseudo acuerdos entre el empleador y el trabajador, en donde finalmente se liberaba esta obligación que tiene el empleador de afiliarle a su trabajador al Seguro Social desde el primer día que inicia la relación laboral. Ese acuerdo, donde evidentemente existe esa voluntad del trabajador y del empleador, la Constitución y la ley le califican como nulo. No puede el trabajador disponer libremente ese derecho porque simplemente esas garantías constitucionales, legales, que están recogidas en tratados internacionales,
le prohíben. Por tanto, insisto, el trabajador no podría renunciar, aunque quisiera, no podría renunciar a ese derecho. ¿Qué dice o qué significa también la intangibilidad de los derechos del trabajador? Y está claro que durante muchísimos años, desde que se creó y se promulgó el Código de Trabajo, han existido un sinnúmero de derechos del trabajador que han sido reconocidos en la misma ley, que han sido reconocidos a nivel constitucional y por supuesto también a través de tratados internacionales. Esas conquistas laborales que se han ido plasmando y recogiendo en normas jurídicas, que se han ido recogiendo en normas constitucionales, en tratados internacionales, incluso en los mismos contratos colectivos. Esos derechos no pueden menoscabarse, no pueden disminuirse, no pueden limitarse en su ejercicio y aplicación. Esa es la intangibilidad de los derechos. Por tanto, no podría vulnerarse efectivamente o atacarse estos derechos ya conquistados por el trabajador y que existen y están recogidos, insisto, en normas jurídicas, en normas legales, constitucionales, así como también en tratados. Un ejemplo de esto lo podemos visibilizar, por ejemplo, en lo que son los fondos de reserva. Este derecho es una conquista del trabajador en el ámbito ecuatoriano, que no existía al inicio, y que finalmente ahora este derecho que tienen los trabajadores de un salario, después de haber cumplido un año de trabajo con el mismo empleador, usted tiene acceso a este derecho, está ya reconocido en la ley y por tanto se vuelve también intangible e irrenunciable. Evidentemente, esta facultad del fondo de reserva, que es el ejemplo, inicialmente estaba destinado para que sea justamente un fondo depositado en el Seguro Social, que sea como un ahorro obligado al trabajador. Pero en el año 2009 finalmente se permitió de que sea entregado directamente al trabajador. Esta conquista, este derecho nuevo, distinto, que fue incorporado en la legislación hace pocos años, también está dentro de lo que significaría el bloque de derechos del trabajador. Entonces, al ser irrenunciables los derechos del trabajador, al ser intangibles, ¿cómo es que es necesario o es posible que quepa la mediación en el ámbito laboral cuando en cambio, forzosamente, la mediación necesita que la materia sobre la cual se va a discutir sea de naturaleza transigible? Vale la pena en este instante quizás mencionar como un paréntesis este propósito del gobierno ecuatoriano, en donde intenta, o sugiere mejor dicho, de que los conflictos laborales sean ventilados a través de la mediación. Me parece una estupenda idea en realidad como concepto. Sin embargo, por lo menos la idea inicial, tenía cierta torpeza en su redacción cuando insinuaba de que serían las agremiaciones de los trabajadores o de los empleadores un proceso extremadamente sumario de pocas horas para que organice centros de mediación que puedan brindar este servicio de mediación. Cuando en realidad en el país existen más de 100 centros de mediación debidamente autorizados, registrados en el Consejo de la Judicatura y que cuentan, por supuesto, con mediadores absolutamente calificados, con una experiencia vasta en este tipo de ámbitos que podrían perfectamente asumir este reto y, por supuesto, enfrentar estos grandes diálogos que tendrán que realmente celebrarse entre trabajadores y empleadores. Entonces, plantea esta pregunta y con estas normas aparentemente de restricción de la transacción en materia laboral, existen otras normas, asimismo con rango constitucional, que en cambio sí permiten la transacción en materia laboral y también reconocen a la mediación como una alternativa para la solución de conflictos. Una norma que podríamos citar es el 190 de la Constitución, en donde se reconoce expresamente a la mediación como una alternativa para solucionar conflictos. Por supuesto, y la misma norma lo señala, en materia que sea transigible. También existe en el 326 de la Constitución, en el numeral 11, la transacción en materia laboral. Está reconocida la transacción en materia laboral. Y señala efectivamente que es posible, por supuesto, siempre y cuando no se vulneren los derechos del trabajador.
Y también, claro, está la mediación recogida, por supuesto, en la ley de arbitraje y mediación en el artículo 43, que también insiste en que sea la materia transigible. Entonces, si es que sí existe esa posibilidad de la mediación, de la transacción en materia laboral, veamos efectivamente qué tipo de derechos serían los susceptibles de llegar a un acuerdo y cuáles efectivamente tendrían o no tendrían esa posibilidad. Pensemos de una relación laboral en donde, por ejemplo, existe obviamente la remuneración del trabajador. La remuneración del trabajador está clara que existe un mínimo, un monto mínimo, un salario mínimo de pago por 8 horas diarias de trabajo, que está en el valor de los $400. Por tanto, yo no podría argumentar, bajo la crisis actual económica sanitaria, y celebrar un contrato de trabajo en donde yo con el trabajador llega a un acuerdo en donde por 8 horas diarias de trabajo yo perciba una remuneración inferior a lo que la ley realmente me está fijando, me está señalando. No podría yo realmente llegar a un consenso respecto a ese tema. Pero sí podría, si es que la idea es, en función de la crisis, disminuir o pagar menos la remuneración, llegar yo a acordar efectivamente con el trabajador para que se le reduzca la jornada de trabajo, que está perfectamente permitido. El Código de Trabajo reconoce la jornada parcial permanente, y yo podría perfectamente llegar a coincidir con el trabajador en celebrar un acuerdo en donde finalmente se reduzca la jornada de trabajo y, por supuesto, yo le pague una remuneración conforme o proporcional a las horas que se estarían trabajando. Como usted ve, en la remuneración cabría eventualmente modular este tema y llegar a consensos y acuerdos si es que realmente la compañía o la empresa tiene esta limitación en cuanto al flujo para pagar remuneraciones. Ya, por supuesto, luego la doctora Benalcázar les dará en detalle una explicación de en qué consisten estos acuerdos ministeriales, de donde finalmente se modula este derecho en función de lo que es la suspensión de la jornada de trabajo, la disminución que también permite la misma ley a las 30 horas semanales, les va a hablar también sobre el tema de las vacaciones, que se les puede anticipar, etcétera, etcétera. Pero de momento, volviendo al tema principal, si usted quiere llegar a una transacción, una mediación en materia laboral, vamos a mencionar algunos derechos en donde sería objeto o posible llegar a acuerdos. Estaría claro de que inferior a esos mínimos que establece la ley no es posible llegar a un acuerdo, pero sí podríamos modularlos en el sentido que les acabo de comentar. Por ejemplo, a nivel de la jornada parcial permanente como una herramienta para pagar una remuneración distinta. ¿Qué otro derecho? Hemos hablado ya de la jornada de trabajo, que está determinada en función de las 8 horas diarias y 40, y que es posible, por supuesto, había consenso con el trabajador reducirlas. ¿Qué pasa con otro tipo de derechos? El tema de la afiliación al Seguro Social, por supuesto, eso no lo podemos llegar a negociar. Es un derecho, una obligación que tenemos que pagar. Ya tendremos que ver si existen las facilidades con el Seguro Social para que esa afiliación y ese pago pueda darse en el tiempo y dar un oxígeno a las empresas, al empleador, a las compañías. ¿Qué otro tipo de derechos? El tema de beneficios de orden social que se les conoce, el 13º, el 14º sueldos y demás. Por supuesto, hay unos montos mínimos que no pueden realmente disminuirse y que tendrá que finalmente el empleador cumplirlos. Y evidentemente quizás sí, a través de la mediación, llegar a acuerdos en función de la forma de pago. El derecho existe, basta que exista una relación de trabajo para que la carga de la prueba sea en contra del empleador. Yo como trabajador basta que yo simplemente mencione que hay una relación de trabajo para que finalmente el empleador tenga la obligación de demostrar que me ha pagado íntegramente la remuneración, que me ha pagado íntegramente el 13º sueldo, que me ha pagado íntegramente el 14º sueldo, que realmente yo he podido gozar de vacaciones totalmente remuneradas y pagadas, que realmente me he afiliado al Seguro Social. Ese tipo o bloque de derechos de trabajo, como ustedes, basta que exista la relación de trabajo para que finalmente estén intrínsecos en esta relación laboral y finalmente a quien le corresponde llegar a probar que les ha cumplido es al empleador, no al trabajador.
Pero ¿qué otro tipo de derechos del trabajador sí están en cambio sujetos a prueba? Y que también sería una gama de negociación que de hecho actualmente prima sobre todo en lo que significa en mediaciones del Ministerio de Trabajo como también en los juicios laborales. Y es donde finalmente usted puede señalar que hay un derecho como el despido intempestivo. Consiste en una decisión unilateral por parte del empleador, existe el despido intempestivo y por supuesto una carga en contra del empleador que es el pago de una indemnización. Pero claro, en cambio ahí la carga de la prueba le corresponde al trabajador. No basta simplemente con que yo señale o afirme de que he sido despedido, sino que ya me corresponde a mí como trabajador llegar a demostrar y probar que realmente ha existido ese despido intempestivo. En esa orden de ideas, si es que realmente yo no llego a probar ese despido, ahí hay un ámbito de negociación que podría existir entre el empleador y el trabajador. Asimismo, en las horas suplementarias o extraordinarias, que efectivamente también la carga de la prueba está en contra del trabajador, porque no basta que exista una relación de trabajo, no basta que exista una relación laboral, sino que simplemente, si es que yo estoy argumentando que me deben pagar unas horas suplementarias o extraordinarias, finalmente, a mí como trabajador, me corresponde probar realmente el ejercicio de esas horas suplementarias o extraordinarias y por supuesto siempre que haya sido autorizado por parte del empleador y también hayan sido recogidas en el reglamento interno de trabajo. Entonces, como usted ve, hay cierto tipo de derechos que si es que usted cumple con los mínimos de estándares que la ley establece en la misma Constitución, pues usted no tiene problema y lo que sea inferior a aquello, pues simplemente no puede llegarlos a transar, a negociar o celebrar un acuerdo de mediación en ese sentido, pero existen otro tipo de derechos en donde la carga de la prueba está en contra del trabajador, en donde sí podría usted entrar a discutir y finalmente llegar a acuerdos transaccionales o acuerdos en mediación. Así que, por tanto, insisto, en la mediación laboral sí es posible efectivamente llegar a acuerdos, sí es posible celebrar audiencias de mediación. Evidentemente hay que tener un poco de cuidado porque existen, repito, cierto tipo de derechos que son intangibles, renunciables, que no pueden llegar a menoscabarse, a disminuirse, pero en cuanto a su monto sí es posible que puedan modularse en cuanto al pago, plazos y formas de pago. Otro tipo de derechos, como los que he dicho, del despido intempestivo, que es un derecho potencial, así como el derecho para las horas suplementarias extraordinarias, está sujeto a una prueba y, por tanto, si esa prueba realmente es insuficiente, entraremos perfectamente a un acuerdo en negociación, a un acuerdo en mediación. Entonces, va a depender mucho, efectivamente, en el ámbito de la mediación, cómo realmente el problema y el conflicto se presente, para que simplemente el mediador, con las partes, con el trabajador y con el empleador, vayan modulando efectivamente, para que cuiden muchísimo el de que en el acuerdo que están por celebrar no se infrinjan estos derechos del trabajador y se recoja adecuadamente el acuerdo, porque esto es fundamental. El veedor está obligado a velar de que realmente el acuerdo que se está celebrando tenga validez, tenga una validez jurídica. Porque caso contrario, usted celebra un acta de mediación que de alguna manera atente contra los derechos del trabajador que están reconocidos expresamente en la ley y en la Constitución, podría ser atacada esa acta de mediación por nulidad. Por más allá que se diga que el acta de mediación tiene el efecto de sentencia ejecutoriada de última instancia, esa acta de mediación podría ser atacada perfectamente en el ámbito laboral si es que realmente se llega a verificar que existe una vulneración de derechos del trabajador. En la situación actual, en este momento, por supuesto, hay que verificar cuál es realmente el conflicto que se está viviendo. Por un lado, tenemos las empresas, las compañías, el empleador, en muchísimas actividades, de muchísimos sectores, de muchísimos campos, que realmente tienen paralizada su actividad. No tiene ventas, no tiene ingresos, pero en cambio, por otro lado, sí existe una carga a nivel de gastos, a nivel de costos,
tiene pago a proveedores, tiene posiblemente pago a la banca, por préstamos que haya tenido que apalancarse, tiene costos fijos como internet, luz, servicios básicos, etcétera, etcétera, y además tiene una carga laboral. Entonces, frente a esta situación dramática que estamos atravesando, en donde existen empresas que están realmente por quebrar, donde existen realmente unas actividades económicas absolutamente limitadas, donde ciertas áreas son aquellas que han podido más o menos sobrellevar y sobrevivir en esta crisis, industria de alimentos, cierta parte del sector agrícola, toda la área de supermercados, tiendas, la industria farmacéutica, insumos médicos, por ahí creo que son plataformas de educación, plataformas de entretenimiento, hasta los servicios funerarios también les está yendo lastimosamente ahora, les está yendo bien, pero el resto de sectores de la población son realmente una situación absolutamente dramática, donde está prácticamente paralizada, donde no tiene realmente forma de que su actividad empiece a generar ingresos y tiene realmente unos costos que pueden ser realmente muy, muy, muy onerosos y que realmente peligra su existencia. Yo creo que nunca antes, como ahora se ha visto, donde ese aparente desequilibrio que existía en la relación laboral, donde existía una relación laboral aparentemente donde la parte fuerte era el empresario, donde tenía el capital, donde tenía realmente el sistema de producción de su mano. El día de hoy yo veo que realmente no existe ni posición fuerte ni débil en la relación de trabajo. Yo veo que realmente la relación en los dos lados está realmente siendo muy, muy, muy complicada. Y si es que no se llega a acuerdos de mediación bajo estas líneas que hemos comentado, donde tiene que primar realmente y sensatamente y sentarse tanto trabajador como empleador a buscar una opción donde la empresa sobreviva, donde sus derechos no se menoscaben, pero se puedan modular en cuanto al pago, plazos, formas, incluso rehacer efectivamente nuevas relaciones de trabajo. Existe el artículo 169 del Código de Trabajo numeral 2 que permite que la relación de trabajo termine por acuerdo de las partes. Entonces, esa será la norma que tenemos que explotar en este momento y utilizarla para que finalmente, sin, repito, menoscabar los derechos del trabajador, puedan celebrarse acuerdos en mediación válidos, jurídicamente posibles, que no estén condicionados y que a la larga puedan ser cumplidos. Eso un poco sería quizás, en resumen, lo que podríamos señalar. Ya veremos el tema de preguntas, cómo las vamos absorbiendo, contestando. Yo creo que de momento hasta ahí, y daría paso a mi colega, a mi copanelista, la doctora Benalcázar, para que ella aborde el resto de temas laborales que estarían vinculados también, por supuesto, con el tema de mediación. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias también a la Cámara por la invitación y obviamente muy contenta de compartir contigo este panel. Creo que debemos empezar también tomando en consideración que dentro del marco de todo lo que tú has expresado en esta primera parte, es importante señalar que la relación laboral es bilateral, es entre el trabajador y el empleador. Tanto el trabajador necesita de su trabajo como el empleador necesita de su trabajador tecnificado. Dentro del marco de la situación que estamos viviendo, el momento en que ya se conoció la pandemia a nivel mundial, el gobierno inmediatamente decretó la suspensión de la jornada laboral a través del decreto 1017. En este decreto principalmente lo que se pretendía era eso, suspender la jornada laboral en mérito de lo que estaba sucediendo. Y al amparo de ese decreto, el Ministerio de Trabajo inmediatamente expidió 3 acuerdos que yo considero los más importantes, que son el 076, el 077 y el 080. El 076 habla ya del teletrabajo emergente y obviamente es para todas aquellas empresas que dentro de sus posibilidades podían trabajar desde los hogares los trabajadores. En las partes administrativas, evidentemente, este proceso es bastante viable y con las plataformas adecuadas lo pueden realizar. El teletrabajo es simplemente un cambio de sitio, ni siquiera es un cambio de la jornada. Siguen siendo jornadas de 8 horas laborables, pero desde otro lugar que no es el trabajo, no es la empresa, sino es desde sus hogares. Y obviamente el empleador tenía que establecer las pautas
primarias para poder establecer, obviamente, mecanismos de control sobre el resultado y el trabajo que iban a obtener. Bajo estas circunstancias, podríamos decir que la relación laboral seguía de forma absolutamente inalterable, tomando en cuenta que la suspensión, tal como decía el decreto 17, como dice el decreto 17, no representa bajo ningún concepto finalización de la relación laboral, simplemente es una suspensión de la relación laboral. Obviamente el teletrabajo, como les decía, no implica ningún cambio en la relación laboral, es inalterable, sigue el trabajador ejerciendo sus funciones como lo ha venido haciendo, salvo el hecho de que obviamente también es custodio de todas las herramientas y equipos que la empresa le haya entregado para poder desarrollar su trabajo. De ahí viene el decreto, obviamente el 077, en donde ya el Ministerio de Trabajo expide el acuerdo ministerial a través del cual se posibilita reducir, modificar o suspender de forma emergente la jornada laboral. El objetivo, obviamente, principal era garantizar la estabilidad laboral y precautelar la economía del país, porque evidentemente utilizando estos mecanismos en aquellas empresas donde no era posible emplear el teletrabajo, emplear la modificación, la reducción o la suspensión de la jornada laboral, le daba paso a la empresa a poder seguir trabajando dentro de estos esquemas. Y ahí viene, obviamente, el análisis que cada empleador debía hacer. ¿Qué tengo que hacer? Fue la primera pregunta que nosotros recibimos. ¿Cómo hago? ¿Cómo funciona? Ok, no es un análisis a la ligera, es un análisis que tenía que hacerse de forma técnica a través de los departamentos de talento humano para poder establecer dentro de la misma empresa la viabilidad de que una parte, un segmento trabaje en teletrabajo, otro segmento pueda reducir, otro segmento pueda modificar o pueda suspender definitivamente. La reducción de la jornada laboral se estableció en el decreto que se podía reducir de 40 a 30 horas semanales. Y obviamente esta reducción tenía un impacto directo en el pago y la remuneración. A igual trabajo, igual remuneración, pero no así en el aporte al IES. El aporte al IES tenía que ser o tenía que continuar siendo de conformidad a la remuneración que el trabajador venía percibiendo de forma regular, es decir, de acuerdo a las 40 horas de trabajo. También la reducción obviamente es como es emergente, podía ser durante 6 meses, renovable por 6 meses más, ¿no? La modificación, en cambio, de la jornada laboral apuntaba al hecho de distribuir la jornada de las 40 horas hasta los sábados y domingos, y de acuerdo al artículo 52 del Código de Trabajo. Cabe mencionar que tanto la reducción como la modificación están anclados. La reducción está anclada al artículo 47.1 del Código de Trabajo, mientras que la modificación está anclado al artículo 52 del Código de Trabajo. Y de ahí vino la parte, creo que la más difícil ha sido ha representado para los empleadores un conflicto, porque es la suspensión de la jornada laboral. Nosotros en el Ecuador no tenemos licencia sin sueldo, ni se prevé en nuestra ley la licencia sin sueldo. En otros países sí, en el Ecuador no. Entonces se habla de una suspensión que durará, ¿no es cierto?, el tiempo que sea necesario, pero mientras dure la emergencia. Y esta suspensión tiene que ser remunerada, es decir, yo tenía que continuar pagándole la remuneración a mis trabajadores que estaban con jornada suspendida. Ese trabajador que está con jornada suspendida no está en teletrabajo, no está con jornada reducida ni modificada, está suspendida, está en su casa y por lo tanto está siendo un empleado pasivo, no está ejerciendo ninguna actividad relacionada a sus funciones ni el objeto contractual. Por lo tanto, el análisis de a quién suspendo la jornada laboral también tenía que ser muy estudiado y muy analizado. Tenía que ser aquellos puestos en los que en realidad como empresa yo no pueda de ninguna manera emplear a ese trabajador en ninguna función relacionada al objeto de su contrato. Y además había que pagarle. Sin embargo, también se anclaba al hecho de que el trabajador, una vez terminada la emergencia, tenga que recuperar esa jornada suspendida y se estableció para ello un nuevo acuerdo que aclaró el acuerdo 77, que es del 80, que eran 12 horas a la semana y sábados 8 horas. Y en ese acuerdo sí se menciona que no habrán recargos por esta recuperación de horas extras ni suplementarias. Y también se menciona que en caso de que el trabajador no quiera recuperar esas horas, que obviamente fueron ya pagadas con anticipación, se deberá descontar la remuneración. Sin embargo, el acuerdo 080 ingresó o podemos decir, aumentó algo que no tenía el 077, que era el tema de las vacaciones. Las vacaciones acumuladas que se podían gozar
y las vacaciones anticipadas que también se podían otorgar por parte del empleador. No olvidemos que las vacaciones es un tema que define el empleador. Es decir, yo como empleador autorizo las vacaciones de mis trabajadores. Si tengo acumuladas, obviamente se podía en este momento emergente pedir que aquellos trabajadores que tenían acumuladas sus vacaciones puedan gozar. Y además podíamos acumular las vacaciones. Y también se estableció el tema de la remuneración, del pago de la remuneración, que evidentemente tenía que hacer de mutuo acuerdo con respecto a convenios de pago. Y ahí viene lo que, Juan Carlos, mencionaste tú hace un momento durante tu exposición. Es vital el acuerdo entre las partes. Es decir, tal como tú habías mencionado, los derechos del trabajador son irrenunciables y obviamente hay cómo negociar ciertas situaciones, pero siempre tiene que ser por mutuo acuerdo. En este caso, por ejemplo, el tema de la suspensión. Vino mucho a colación el tema de si yo estoy con, por ejemplo, trabajadores suspendidos. Voy a mencionar un sector que ha sido altamente golpeado, que es el sector turístico. Una agencia de viajes cierra porque no tiene nada más que hacer, no puede producir ni con teletrabajo, ni la jornada reducida ni modificada. Necesariamente tendrá que suspender a sus trabajadores hasta nuevo aviso. ¿Qué pasa con ese empleador? Si yo no estoy generando renta, porque no estoy haciendo nada, no estoy vendiendo mi servicio, ¿cómo pago esa remuneración que tengo que pagar a los trabajadores que están en jornada suspendida? Y se hace ahí elemental y simplemente indispensable llegar al acuerdo con los trabajadores y se menciona tanto en el acuerdo ministerial que se procure esto con la finalidad de llegar a acuerdos en cuanto al pago de la remuneración. Por ejemplo, yo sé que tengo que pagarle a mi trabajador porque está con la jornada suspendida, pero tendrá que recuperar después. Le tengo que pagar, no hay problema. Tengo que acordar con mi trabajador cómo le voy a pagar esa remuneración. Voy a hacer un convenio, un acuerdo de pago para poder pagarle un porcentaje en este momento y probablemente un porcentaje después de la emergencia cuando yo ya comience a producir. Por eso decía al inicio que este tema es un tema de análisis técnico. Las empresas en este momento es cuando más tienen que tomar decisiones anclados a la parte técnica y no actuar por el impulso o porque tengo miedo o porque no voy a saber qué hacer. Este es el momento en donde necesitamos serenarnos por completo y obviamente tratar de buscar las mejores alternativas para mantener los negocios a flote financieramente hablando y además mantener la estabilidad laboral. Se han producido, obviamente, innumerables despidos, ya sea regulares, despido intempestivo, sujeto a indemnización, y también en base al artículo 169, numeral 6. Estos despidos o estas indemnizaciones son meras expectativas que tienen que probarse en vía judicial. Hay que tomar en cuenta que el despido es una mera expectativa que el trabajador deberá probar. En el caso del artículo 169, numeral 6, como tú bien decías, Juan Carlos, la carga de la prueba, en cambio, es del empleador. También el ministerio sacó un instructivo en el que, la reforma al instructivo de las obligaciones patronales, en el que se estableció que aquellos empleadores que utilicen el artículo 169, numeral 6, deberán reportar o deberán fundamentar las causas por las cuales utilizaron el artículo 169, numeral 6 en el SUT. Y de no hacerlo, estarán sujetos a las sanciones que prevé el mandato constituyente número 8 del artículo 7, que va desde 3 remuneraciones a 20 remuneraciones. Por lo tanto, hay que tomar decisiones que me pueden traer, que no me traigan una consecuencia peor o más grave que la que estoy tomando en este momento. Hay que disminuir la contingencia y dentro de los negocios, dentro de las empresas, quizás el gasto más importante y el más fuerte es el de nómina. Es el gasto de nómina, que son de mis trabajadores. Por lo tanto, es una decisión que se debe tomar en base a características absolutamente técnicas. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo trabajadores a los cuales lamentablemente no puedo seguir sosteniendo porque no puedo aplicar teletrabajo, no puedo suspender la jornada, no puedo modificar la jornada, no puedo reducir la jornada, simplemente no puedo. Y me veo en la obligación y la necesidad de despedir a esa gente o esos trabajadores. En primer lugar, se debe tomar en cuenta que el despido es una figura legal de dar por terminada la relación laboral. Esta se torna ilegal en el momento en el que el empleador justamente no paga las indemnizaciones que corresponden de acuerdo a la ley. Y en este momento creo que es fundamental tomar en cuenta que se pueden llegar a acuerdos también sobre esta materia, sobre la indemnización de despido intempestivo. Es importante que el empleador y el trabajador conversen y
Y qué mejor dentro de un esquema de diálogo que es un centro de mediación, en donde se puedan llegar a acuerdos que no perjudique a ninguna de las partes y podamos llegar a entendimientos que nos beneficien a ambas partes en este momento. Creo que es importante también, por ejemplo, empresas que tienen una nómina robusta de más de 100, 200 trabajadores y que necesitan, por ejemplo, negociar lo que justamente tú mencionabas, el pago de remuneraciones, porque en este momento no tengo la misma liquidez, porque en mi empresa yo estoy trabajando a la tercera o tal vez a la cuarta parte realmente de lo que puedo trabajar normalmente, y de una nómina de 300 tal vez estoy empleando 30 trabajadores, 40, 60 trabajadores. Entonces tengo que negociar con ellos el pago de sus remuneraciones. Es ahí en donde se deben establecer acuerdos a través de mediación, en donde puedan llegar a un feliz entendimiento, porque es el objetivo principal de todos es salir de la crisis, es que financieramente nos recuperemos todos. Y sabemos que esta crisis no va a durar un día ni dos, va a durar algún tiempo. Sin embargo, las empresas invierten en capacitación de sus trabajadores. Por eso es que este análisis tiene que ser muy concienzudo, porque yo ya invertí en capacitación de mis trabajadores, sobre todo aquellas empresas tecnificadas en donde cuentan con trabajadores que ya son altamente especializados. Si yo despido a ese trabajador, a la vuelta de la esquina, en 2, 3 meses tal vez, tengo que volver a recontratar a un trabajador y por lo tanto tengo que volver a entrenar y tendré que esperar su curva de aprendizaje para yo poder estar nuevamente sobre la marcha. ¿Para qué? Es la pregunta. Entonces, por lo tanto, el análisis tiene que ser objetivo y puesto por puesto, perfil por perfil, de manera que se puede establecer, ya sea por cargos o por departamentos, si este departamento puede ser teletrabajo, este departamento puedo reducir la jornada, cómo puedo reducir la jornada, este departamento voy a modificar la jornada y a esta porción de trabajadores voy a suspenderle la jornada. Yo creo que la suspensión de la jornada debe ser la última opción, porque obviamente tengo que pagar la remuneración de un trabajador que está suspendido la jornada. Por lo tanto, creo que tenemos que movernos dentro de este esquema de más o menos un abanico de 5 posibilidades, si nos ponemos a ver, porque es el teletrabajo, la reducción de las jornadas, las vacaciones acumuladas, viene a ser un abanico de posibilidades sobre las cuales nos podemos mover en este momento. Si es que ya la empresa necesita tomar decisiones mucho más drásticas o más serias, obviamente la mediación va a volverse fundamental dentro de este esquema para evitar el nivel de conflictividad que le perjudica tanto a la empresa como al trabajador. Es decir, no es un ganar-ganar, es un perder-perder. Entonces, por lo tanto, creo que es el momento ahora en donde utilizando estas herramientas e incluso la posibilidad de negociación sobre las remuneraciones e incluso sobre los despidos, valga la redundancia, podemos llegar a acuerdos con los trabajadores y evitar el nivel de conflictividad, tratando de mantener siempre presente que la estabilidad laboral es un objetivo común para todos, puesto que todos necesitamos salir de la crisis y para eso nos necesitamos todos en un contexto general. Ahora bien, tú hablabas en tu exposición con respecto justamente a la negociación de la remuneración y se ha hablado también del tema del IES. Es importante analizar que en este momento se está discutiendo justamente mandar un proyecto de ley a la Asamblea en el que se contemple justamente una reducción de la jornada todavía mayor y que se contemple además los pagos obviamente de acuerdo a la jornada y que además no se pague el IES, sino que se pague de forma proporcional. No nos confundamos, ya existe la jornada parcial. La jornada parcial existe. Yo puedo trabajar 1, 2 días a la semana durante 4 semanas. ¿Cómo va a ser mi base de cálculo? La ley ya establece para que yo como empleador, para saber cuánto le tengo que pagar, la remuneración que gana actualmente el trabajador tiene que dividirse para 240 horas. El valor que sale de esa división es el mínimo que un trabajador puede ganar por hora. En base a eso viene toda negociación con respecto a la remuneración o jornadas. A igual trabajo, igual remuneración. Es decir, nosotros pagamos tiempo efectivo de trabajo, no pagamos el tiempo no efectivo, pagamos el tiempo efectivo de trabajo y el IES obviamente se aporta también en la misma proporcionalidad y beneficios sociales en la misma proporcionalidad. Más bien yo pensaría en que evidentemente es necesario una reforma integral a la ley, no solamente por esta ocasión, sino una reforma integral a la ley, que tal como tú decías, data de 1938, y se necesita hacer una reforma. Pero hay que precautelar justamente el respeto a los derechos del trabajador, entre esos la remuneración. Entonces, no hay una rebaja de la remuneración porque al empleador se le ocurre rebajarle la remuneración.
No, puedo negociar el pago de la misma remuneración. He tenido varias preguntas durante estos días con respecto a ese tema en donde me han preguntado si es que pueden bajar, negociar, bajar la remuneración. Y claro, la respuesta es no, no puedo bajar, no puedo desmejorar las condiciones del trabajador porque eso se llama despido intempestivo indirecto. Pero puedo negociar con el trabajador una jornada reducida, que es diferente. No puedo tener yo un trabajador que está trabajando durante 40 horas a la semana, pagándole menos de lo que representa el salario básico. Eso no puedo hacer, pero puedo bajar la jornada del trabajador y obviamente eso va a tener un impacto directo sobre el pago de la remuneración y la aportación al IES. Es muy importante también determinar con respecto, por ejemplo, al pago de utilidades, que también he recibido varias consultas al respecto. El Ministerio de Trabajo emitió el instructivo del pago de utilidades sin ninguna alteración. Sigue exactamente igual a todos los años, debían pagarse hasta el 15 de abril regularmente, no había ningún cambio y obviamente se sanciona y está en el instructivo de conformidad al 628 del Código de Trabajo, el pago tardío. Se puede negociar sobre el pago. Yo pienso, y es mi criterio personal, que en este momento es el momento de llegar a acuerdos, que es el momento en que el empleador contemple su necesidad real, que sepa y que esté muy claro de su realidad financiera y que el trabajador también sepa cuál es la realidad financiera de mi empleador, porque no es un secreto, está a la vista de todos. Por lo tanto, creo que es el momento oportuno de llegar a acuerdos en todo lo que la ley nos franquea. Como tú decías, Juan Carlos, obviamente hay cosas que son innegociables, pero hay otras cosas que son negociables. Y en esas cosas negociables son los pagos, la forma de pago, la fórmula de pago. Pero hay que tomar en cuenta que todos los acuerdos a los que se llega con los trabajadores tienen que estar debidamente por escrito. No pueden ser verbales, tienen que ser escritos, tienen que ser acuerdos claros, tienen que estar dentro del marco de la ley, porque tal como se había mencionado ya, todo lo pactado contra la ley en materia laboral es nulo y por lo tanto hay que tener cuidado justamente en eso, en que estos acuerdos se hagan dentro del marco de la ley, que los trabajadores y los empleadores lleguen a estos acuerdos y creo que es un momento de ceder. Creo que es un momento en que tanto el empleador como el trabajador tomen conciencia de que la gravedad del asunto nos obliga a sentarnos y a negociar. He visto mucha predisposición y eso me alegra a negociaciones y es sumamente importante, obviamente, la intervención de los centros de mediación, el centro de mediación de la Cámara, obviamente, que puedan facilitar a los empleadores justamente estas negociaciones. Muchas veces las negociaciones pueden ser un poco complicadas cuando hablamos de la remuneración, sobre todo, o de pagos más aún en esta situación que para todos es dura, y es necesario la presencia de una persona que pueda intervenir y pueda facilitar la negociación. Esto es, en términos generales, todo cuanto se ha mencionado en cuanto a normativa que en este momento, debido a la pandemia, estamos utilizando y obviamente las empresas tienen a su favor. Me han preguntado con respecto a la aplicación del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. El artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo es un artículo que necesita tener muy en claro el empleador que se necesita de la fatalidad, de algo que sea fatal, es decir, no voy a poder seguir ejerciendo mis labores, no puedo, con este grupo de trabajadores simplemente está cerrado. Por eso se pone en el mismo Código de Trabajo los ejemplos como un terremoto o un incendio, porque son terminantes, es decir, el terremoto me destruyó la fábrica y por lo tanto los obreros que yo contraté para operar en esa maquinaria que se destrozó durante el terremoto, ya no tienen razón de ser. Y para yo poder recuperarme va a pasar 2, 3 años hasta que yo me pueda nuevamente levantar y pueda reconstruir mi fábrica. Por lo tanto, hay una condición de fatalidad. No solamente es el que opere el caso fortuito o fuerza mayor, sino también la fatalidad de la situación. Es decir, me veo impedido de seguir operando parcial o totalmente. Por lo tanto, la decisión sobre la aplicación del 169, numeral 6, también dependerá de la fatalidad, porque puede hacer que la empresa en una parte sí esté funcionando y en otra no. Y sobre todo tomar en cuenta que la contingencia es financiera para la empresa, ¿no? Y es la posibilidad obviamente existente de que el trabajador
puede impugnar sobre sus derechos durante 3 años desde terminada la relación laboral. Y quien tendrá la carga de la prueba es justamente el empleador. Por eso insisto en la necesidad de hacer un análisis técnico de talento humano, de hacer un análisis técnico de los perfiles, no tomar decisiones que pueden generarme una contingencia mayor tal vez a la que estoy viviendo en este momento, sino más bien reducir esa contingencia al mínimo posible, para poder yo seguir operando y obviamente rehabilitarme con el paso del tiempo. Juan Carlos, no sé si podemos continuar con las preguntas, no sé qué te parece. Sí, Verónica, yo creo que sí. Tengo yo por lo menos formuladas algunas preguntas. No sé si las vamos intercalando una a una y así vamos resolviendo, ¿te parece? Correcto. Hay una que me ha formulado y habla precisamente de que en este momento los centros de mediación se encuentran, por supuesto, cerrados y que en esa línea sería realmente muy complicado en que se pueda ofrecer este servicio de mediación. Debo decir que en el caso del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, ya existió un comunicado en donde finalmente ya se está habilitando el centro de mediación, se está habilitando la recepción de solicitudes de mediación y está por definirse, entiendo yo, un protocolo en estos días para que finalmente puedan celebrarse las audiencias de mediación de manera a través de medios telemáticos, a través de videoconferencias, a través de plataformas y demás, en donde finalmente incluso las actas de mediación pueden ser suscritas por las partes y por el mediador a través de firma electrónica que permite, por supuesto, sin duda alguna, la ley de comercio electrónico. Así que están implementando este tipo de protocolos para que finalmente puedan las audiencias de mediación, en el caso por lo menos de la Cámara de Comercio de Quito, ya estar habilitadas y poder concretarse bajo esa línea. Sin embargo, decían, si es que esto en el resto del país todavía no se llegara a habilitar, me preguntaban si es que cabían o no cabían los acuerdos transaccionales. Yo decía que sí. Yo creo que sí. La ley y el mismo COGEP, en una reforma última, habilita y acepta a los acuerdos transaccionales entre privados sin que haya existido un litigio de por medio, e incluso les da la categoría de documentos o títulos de ejecución, muy similares a las actas de mediación. Pero ¿cuál es el inconveniente que yo vería bajo esta figura? Es en donde finalmente va a existir un acuerdo transaccional, en donde tú tienes el empleador, el trabajador, en donde no hay un tercero neutral que es el mediador, quien es el experto, quien es el que les va a guiar, les va a facilitar a través de su expertise en llegar a acuerdos en donde sus intereses sean realmente satisfechos en buena medida y que por supuesto también el acuerdo al que están alcanzando sea absolutamente válido, legal, que sea perfectamente reconocido como una sentencia que no adolezca de vicio de nulidad. Por tanto, jurídicamente hablando, sí, es posible que se puedan establecer acuerdos transaccionales directos entre el trabajador y empleador, pero insisto que la mediación sigue siendo la mejor herramienta porque hay un tercero en la mitad, que es el mediador, el que está capacitado, que tiene esas habilidades de ser un buen negociador para facilitar un buen acuerdo entre las partes, porque normalmente cuando hay un conflicto laboral, existen posiciones de por medio. Entre el trabajador con una posición, tiene también la empresa una posición, y claro, a veces es muy complicado que ellos puedan llegar a hacer concesiones, y precisamente es por eso la razón de ser de la mediación, es por eso la razón de ser del mediador y su papel determinante para poder hacer acuerdos, insisto, negociados en el tema laboral con esas precauciones que hace falta tenerlas para que, insisto, el acto de mediación sea nulo. Tú vas con la siguiente pregunta. Sí. Preguntan cómo pueden cambiar un contrato laboral de una jornada ordinaria a una jornada parcial sin liquidar. A ver, existe lo que llamamos continuidad laboral. No necesita liquidar ese contrato porque sigue siendo el mismo empleador y el mismo trabajador. Por lo tanto, con un acuerdo entre las partes, se realiza un modificatorio al contrato. Ese modificatorio establecerá, obviamente, la jornada ordinaria a la jornada parcial, y ese modificatorio se sube al SUT del Ministerio del Trabajo. También, no sé si es que tú deseas contestar la siguiente pregunta, Juan Carlos, o la Claro, contesto el despido. sobre eso mismo también tengo una pregunta, pero creo que está respondida.
es perfectamente viable el que de una relación de trabajo de 8 horas que se venía manteniendo con una remuneración determinada, por supuesto pueda ser cambiada voluntariamente, eso sí, voluntariamente por parte del trabajador y empleador, a una jornada parcial permanente reducida con un número de horas determinadas, y que por supuesto eso vaya o implique directamente el pago proporcional de la remuneración en función de ese tiempo. Entonces venía una pregunta quizás en ese sentido. Hay unas que son recurrentes y hablan mucho del artículo 169, numeral 6. Yo concuerdo contigo en el sentido que tendrá que tenerse muchísimo cuidado en la aplicación de este artículo, porque claro, existen muchos ya tratadistas que cuando abordan estos temas, la fuerza mayor, el caso fortuito, incluso ya se empiezan a hablar de principios jurídicos como el rebus sic stantibus, es decir, el equilibrio económico del contrato, que un poco rompe con el famoso principio contractual del pacta sunt servanda, es decir, de que los contratos deben ser cumplidos de forma estricta y a rajatabla. Ya se empiezan a modular ese tipo de temas. Y claro, tendrá que verse en el caso específico y especial si es que realmente ese artículo y ese numeral realmente son aplicables a que realmente se pueda terminar la relación laboral sin que esto signifique la obligación que tendría el empleador de una indemnización por el cliente tempestivo si es que realmente no se llega a probar suficientemente lo que tú llamabas la teoría de la fatalidad, es decir, que de ser un evento de tal naturaleza, de tal magnitud que realmente imposibilite que la relación laboral continúe. Y es un tema realmente fundamental. Seguramente a raíz de este episodio de esta crisis sanitaria van a provocarse muchísima jurisprudencia al respecto, porque como tú decías, el trabajador que se sienta insatisfecho con la aplicación del 160 del numeral 6, seguramente lo que va a hacer es demandar judicialmente. Ya veremos cuál es el comportamiento de los jueces y de las cortes en ese sentido, pero insisto, ahí tendrá que verse el caso muy específico, muy especial, porque sí existen actividades económicas que no tanto por la pandemia, sino por la decisión de la autoridad pública que ha restringido las actividades de la movilidad de muchas empresas, las que realmente provocan efectivamente esta, o podría provocar esta causal. Tú bien señalabas del tema del sector del turismo, por ejemplo. El sector del turismo será de las últimas áreas económicas que vuelvan a incorporarse a una relativa normalidad. Y evidentemente el perjuicio económico que tendrán durante 2 semanas, como señalabas, esto puede tomar muchísimos meses para que realmente el tema vuelva nuevamente a funcionar, donde vuelvan realmente a normalizarse cierto tipo de vuelos internacionales, donde realmente necesita restricción en el tema del aislamiento, que evidentemente en el tema del turismo es fundamental. Entonces ya veremos en el caso particular en cada uno, pues que realmente cabría o no cabría la aplicación del artículo 169, número 6, que invoca el caso fortuito o fuerza mayor como una, digamos, de excepción que liberaría en principio al empleador del pago de la indemnización por despido intempestivo. ¿Tú vas con alguna otra, Verónica? Sí, me preguntan el despido intempestivo, ¿qué ingreso utiliza para indemnización? ¿El de la pandemia actual o el ingreso antes de la pandemia? Porque se podría aprovechar para bajar los pasivos laborales contingentes. A ver, la ley es súper clara con respecto al cálculo de las indemnizaciones y señala que se utilizará para el cálculo la última remuneración completa del trabajador. Por lo tanto, tiene que regirse de acuerdo a la ley la última remuneración completa. No ha habido ninguna reforma a la ley con respecto a esto y por lo tanto se deberá hacer en ese sentido. Hay que ver cuándo operó también el despido, en qué momento operó, si operó en marzo será con la de febrero, que fue la última remuneración completa, en abril con la de marzo. No hay un discrimen en cuanto al pago mientras estuvo la pandemia o sin la pandemia, es la última remuneración completa. Ahora bien, hay que también, solamente una cosa quería acotar con respecto al tan mentado artículo 196, que en este momento ha sido muy, muy complicado, muy complejo y ha habido muchas criterios en contra, a favor, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo sí quiero acotar que sí existe sentencias de la Corte Nacional con respecto a la aplicación del 169 numeral 6 y en la mayor parte de las sentencias dictadas por la antigua Corte Nacional se ha mandado a pagar el desahucio y el despido intempestivo, porque hay que notar que el artículo 169 numeral 6 tiene un efecto financiero directo, es decir,
el empleador no paga el desahucio y el despido intempestivo. Es un efecto directo, es indiscutible que el efecto es financiero. Pero en cambio, estamos hablando en este momento, obviamente, de la situación de la pandemia, que es una situación transitoria, no tiene un carácter de permanente en la vida del mundo ni en la nuestra, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienen que cumplirse dos criterios. La imprevisibilidad del acontecimiento, que es lo que no se puede prever, es decir, lo que no pudiste conocer o suponer de ninguna manera, y la irresistibilidad del acontecimiento. Además, hay también doctrina al respecto de eso, sobre la imposibilidad y la excusa de cumplir con una acción. Hay bastante doctrina sobre el tema de la fuerza mayor y obviamente el caso fortuito. Y por eso es que pienso yo que para poder aplicar este artículo hay que tener mucho cuidado, porque obviamente la carga de la prueba, insisto, será del empleador. Y más ahora con la reforma al instructivo de las obligaciones patronales para el empleador emitido por el Ministerio de Trabajo, en donde ya de antemano, porque también vi una pregunta al respecto, se tiene que subir al SUT la información debidamente fundamentado. Cuando nosotros hablamos con los abogados, Juan Carlos no me va a dejar mentir, cuando hablamos de que tiene que estar debidamente fundamentado, quiere decir que tiene que estar legalmente fundamentada la utilización del artículo 196 y tendrán que subir esa información en el SUT. En caso de no subirla, le van a sancionar al empleador con de 3 a 20 salarios mínimos vitales. Entonces, por eso insisto en que la utilización del artículo 169 tiene que ser con mucho cuidado y con mucho análisis de si cumple con estos parámetros, de si mi empresa está cumpliendo con estos parámetros. Puesto que tal como tú decías, el sector turístico evidentemente probablemente va a ser el que al final se va a rehabilitar y se irá rehabilitando paulatinamente, porque además la pandemia mundial ha sido en diferentes momentos, mundialmente va ocurriendo en diferentes momentos. Por lo tanto, no es permanente, sigue siendo una temporalidad y con mayor razón hay que utilizar las herramientas que tenemos con precaución y técnicamente. Hay otra pregunta, Juan Carlos, también con respecto a los centros de mediación. Dice que con esta pandemia, ¿considera usted que cabe la mediación telemática en nuestro país? Absolutamente, lo había dicho hace pocos minutos. Existe la posibilidad perfectamente de que puedan celebrarse audiencias de mediación a través de medios telemáticos, reuniones virtuales, por supuesto siempre asegurando de que estos medios sean absolutamente seguros, porque no se olviden ustedes que en el tema de la mediación es absolutamente confidencial. Por tanto, habrá que blindar con una seguridad informática a estas reuniones, a estas audiencias, para que no se pueda violentar este principio que es fundamental en mediación y que tiene que ver con la confidencialidad. Y por supuesto también la ley de comercio electrónico recoge sin duda alguna y perfectamente la posibilidad que puedan suscribirse este tipo de documentos, de actas de mediación a través de la firma electrónica con el mismo valor que es, como que si fuera realmente un documento, un acta de mediación con firma manuscrita, de tal suerte de que este mecanismo es absolutamente posible, es viable. Insisto, por lo menos el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio está a punto de implementarlo a través de un protocolo para que finalmente eso ya pueda ser difundido a la comunidad y se puede utilizar la mediación a través de estos sistemas virtuales e incluso, insisto, poderse firmar hasta actas de mediación con firma electrónica. Es perfectamente posible. Hay también otra pregunta con respecto al cambio de una jornada reducida a suspender la jornada. Todas las decisiones empresariales que se vayan tomando, obviamente van a ser dentro de la necesidad empresarial y de lo que vaya surgiendo en ese momento. Siempre lo que se haga, si se reduce la jornada, después se suspende la jornada, de hecho puede modificarse, reducirse y suspenderse paulatinamente, pueden otorgar las vacaciones acumuladas a los trabajadores, anticipar las vacaciones, es decir, pueden moverse dentro de estas herramientas que ha creado el Ministerio de Trabajo a través de los acuerdos ministeriales, pero siempre a través de acuerdos con el trabajador, acuerdos escritos con el trabajador, no son acuerdos verbales, son acuerdos escritos. ¿Y por qué insisto en que sean escritos? Porque en materia laboral todo tiene que estar por escrito y más aún tratándose de un acuerdo entre las partes en donde se modifican ciertas condiciones laborales
laborales del trabajador, con mayor razón, tienen que ser por escritos. Y ahí, obviamente, tomar en cuenta que tienen que estar dentro del marco legal que no causen una nulidad al acuerdo. Y se puede cambiar, en efecto, de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa, ir viendo cómo puede ir moviéndose. Por ejemplo, puedo tener un grupo de trabajadores suspendidos y necesito que se reintegren, que ya a medida que se vaya levantando la emergencia, necesito que se reintegren, pero no a una jornada ordinaria, sino a una jornada reducida. Mediante acuerdo se lo puede hacer, no hay ningún problema. Tiene obviamente que tomarse la precaución que había detallado, que tiene que hacer por escrito. Juan Carlos, si me permites también, me preguntaban qué pasa con las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas. Las personas con discapacidad, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, se ha recomendado que se suspenda la jornada o tengan teletrabajo debido a su condición de vulnerabilidad y obviamente para evitar un contagio. Sin embargo, si la pregunta va más allá por el tema de los despidos, insisto, el despido es una forma legal de dar por terminada la relación laboral. Sin embargo, en el caso de mujeres embarazadas o en estado relacionado, que es periodo de lactancia, obviamente se establece el despido ineficaz, quiere decir que es otra cosa y es una situación legal que no ha variado de acuerdo a la pandemia. Sigue existiendo, se mantiene y por lo tanto hay que observar esa situación. Y con respecto a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, el caso de despido también contempla la misma ley de discapacidades que percibirán 18 remuneraciones más a las generales de ley. Por lo tanto, las condiciones de despido, si es que la pregunta es de esa naturaleza, no cambian en relación al despido ineficaz para mujeres embarazadas e indemnizaciones, y lo mismo para personas con discapacidad. Pero sí son consideradas hasta el momento un grupo vulnerable. Es decir, hay que tratar de que este grupo de personas mayores de 65, mujeres embarazadas y personas con discapacidad tengan teletrabajo o estén con la jornada suspendida. Juan Carlos. Sí, aquí me aparece una pregunta en el sentido que establecen la posibilidad de que si es que un trabajador recibe una remuneración, por supuesto, superior a la mínima que establece la ley, es que realmente esa podría reducirse el mínimo y evidentemente, o de manera proporcional o paralela, también reducirse su jornada. Y creo que está respondida finalmente con lo que ya hemos dicho anteriormente. El tema de la disminución de la remuneración está en función justamente del acuerdo que se llegue entre empleador y trabajador para que efectivamente, dependiendo si se reduce una o la utilización de la jornada parcial permanente, significa una jornada menor, evidentemente también la remuneración tendrá que ser disminuida de manera proporcional. Por tanto, por supuesto, esa posibilidad existe siempre y cuando evidentemente exista el acuerdo entre empleador y trabajador de actuar bajo esa línea. No habría mayor inconveniente. Hay un tema que sí me preocupa, que también está en alguna pregunta, y es con el tema de la transigibilidad. Es decir, que hay que tener mucho cuidado en la redacción misma del documento, en este caso el acta de mediación, para que los acuerdos que se celebren realmente esté expresamente señalada la voluntariedad del trabajador. Es decir, de que no existe realmente ningún tipo de persuasión o coacción, una amenaza que le haga llegar efectivamente a aceptar aparentemente ese acuerdo, porque sí mismo podría además estar eventualmente violentándose el tema del consentimiento, que podría ser por esa línea también atacada el acta de mediación o una acción de nulidad. Pero además de eso, que efectivamente podría señalarse, y de hecho existe abundante jurisprudencia al respecto, en lo que se refiere a las actas de finiquito, en donde aparentemente se han firmado actas de finiquito, donde aparentemente la relación laboral fue por mutuo acuerdo, donde supuestamente había cierto tipo de bonos voluntarios del empleador, y donde finalmente lo que existía era un despido intempestivo encubierto. Entonces, de eso hay que tener muchísimo cuidado para que efectivamente en los acuerdos transaccionales o en las actas de mediación se tenga mucho cuidado en la redacción misma del documento, para que no existe este tipo de interpretaciones que ya luego llegan al ámbito judicial, podrían ser perfectamente desvirtuadas y podrían ser atacadas por esa línea también el acta de mediación que se podría llegar a firmar, y no hemos conseguido realmente nada con llegar a solucionar un poquito de manera definitiva. Agregando algo más al respecto con lo que tú estás diciendo, es importante lo que acabas de mencionar, porque
la jurisprudencia señala que no importa el nombre que le des al contrato. Existe continuidad laboral cuando el trabajador ha continuado, no ha interrumpido su relación laboral. Entonces, no es una alternativa decirle al trabajador, ok, renuncia ahora y yo mañana le contrato con una jornada parcial. Le vuelvo a contratar. Esa recontratación simplemente se entiende, y la jurisprudencia lo interpreta así, como una continuidad laboral. El trabajador siguió de forma ininterrumpida. Y ese tiempo contará para cálculos después, cuando realmente se termine la relación laboral, para cálculos de indemnización, desahucio, etcétera, y cualquier otro beneficio que pueda tener el trabajador. Por lo tanto, no es una alternativa suspender, termino el contrato, liquido, acta de finiquito, firmo y pago aparentemente, y recontrato mañana bajo otra figura. Eso es continuidad laboral y es un serio problema para las empresas. Lo que se debe hacer es llegar a un acuerdo con respecto a la jornada laboral, hacer un modificatorio contractual. Ese modificatorio contractual se subirá al SUD del Ministerio de Trabajo y la antigüedad del trabajador sigue sin haberse tocado en absoluto y obviamente la relación laboral continúa. También hay otra situación que también se debe tomar muy en cuenta. Si es que es un cierre de negocio, si yo digo en este momento, ya no puedo trabajar más y simplemente voy a cerrar, voy a liquidar. Un proceso de liquidación voluntaria también tiene, justamente, valga la redundancia, un proceso que se hace a través de la superintendencia. He venido teniendo pérdida en años anteriores y por lo tanto no tengo otra alternativa sino que cerrar mi negocio, y lo que hizo la pandemia fue simplemente acelerar ese proceso. Ese es un cierre de negocio, no encaja dentro de lo establecido en el artículo 196, numeral 6, no encaja dentro de esa condición de caso fortuito fuerza mayor, simplemente es un cierre de negocio. Y el Código de Trabajo también prevé que cuando hay un cierre de negocio se deberá liquidar de conformidad a la ley con despido intempestivo y el desahucio. Por lo tanto, no es una justificación, ni tampoco me puedo amparar en ese artículo diciendo que simplemente tengo que cerrar mi negocio, porque evidentemente un cierre de negocio como tal es algo que tiene en el tiempo un espacio y dura un espacio de tiempo, y además hay otros trámites pertinentes que se deben celebrar, actas de junta, etcétera, etcétera, en donde ya se ve venir esa situación de liquidez de la empresa, en donde obviamente ha tenido ya pérdida probablemente los últimos 4 años y me empuja a un cierre de negocio en este momento. Por lo tanto, tampoco sería una manera de fundamentar, y también el empleador tendría necesariamente que pagar el despido intempestivo y el desahucio de sus trabajadores. Juan Carlos, hay otra pregunta que señala: con esta pandemia, ¿considera usted que cabe la mediación? Ya habíamos contestado, mediación telemática en nuestro país, que ya le habíamos contestado que... Juan Sobre Carlos, este tema, si me permites, Verónica, sí, sobre ese tema también quisiera hacer también una puntualización, y es respecto al tema de la disposición del Consejo de la Judicatura de ordenar la no atención al público por parte de los centros de mediación, y es el tema que realmente me preocupa, porque el Consejo de la Judicatura, efectivamente, lo que es autoridad que le otorga simplemente la ley, es básicamente para el registro de los centros de mediación, para el registro de los mediadores, para la renovación efectivamente de sus listas, pero de ninguna manera tiene como atribución el Consejo de la Judicatura el limitar efectivamente la atención al público de los centros de mediación en este caso. Más aún cuando, como he dicho anteriormente, es perfectamente posible y viable, el COGEB incluso así mismo lo reconoce, la posibilidad de celebrar audiencias a través de medios telemáticos. Y la ley de comercio electrónico, insisto nuevamente, permite perfectamente suscribir documentos, suscribir actas con la firma electrónica que tiene la misma validez jurídica. Por tanto, aquí sí un llamado para que realmente el Consejo de la Judicatura no vaya más allá de sus atribuciones y simplemente permita o habilite urgentemente la atención al público, a los usuarios de los centros de mediación, más aún cuando en este momento prima urgentemente esta atención para, a través de estos medios virtuales, poder llegar a acuerdos respecto a conflictos, en este caso laborales, que se están viviendo en este instante, en este momento, y que permitiría ofrecer esta alternativa absolutamente viable a la comunidad y de llegar a acuerdos vía mediación. así es. Juan Carlos nos pregunta: para que el trabajador quiera los derechos a la jubilación patronal, ¿cuántos años de trabajo son aplicables? Si existe algún cambio al respecto.
A ver, para que un trabajador tenga derecho a la jubilación patronal tiene que estar 25 años de forma continua o ininterrumpida dentro de una misma empresa. Sin embargo, en caso de despido y únicamente en caso de despido, a los 20 años le corresponde un proporcional de la jubilación patronal. No hay ningún cambio ni reforma al respecto. Por lo tanto, si es que un trabajador es despedido a los 20 años, tendrá, y hasta los 25, tendrá derecho al proporcional de la jubilación patronal, tomando en cuenta que la obligación del empleador es pagar la jubilación patronal de forma mensual y vitalicia. El fondo global también es un aspecto de mutuo acuerdo y dependerá de la capacidad presupuestaria de la empresa. No es obligatorio para la empresa pagar el fondo global de la jubilación patronal. Eso sí creo que en este momento es pertinente aclarar. He sabido de algunos casos de personas que están bordeando el derecho, digamos, alrededor de los 20, 21 años, que han sido despedidos, pues les corresponde, sí, el proporcional de la jubilación patronal de forma mensual y vitalicia, salvo que lleguen al acuerdo de pagarse el fondo global. También preguntan, para el pago de liquidación, nos quieren pagar mensualmente por 6 meses, ¿es válido? Nuevamente creo que, Juan Carlos, volvemos al punto. Los acuerdos son fundamentales. Es legal siempre y cuando exista un acuerdo entre las partes. Puede deberse, me imagino yo, a capacidad presupuestaria de la empresa que le están ofreciendo un pago a 6 meses. Es perfectamente válido, incluso en vía judicial, en caso de juicios. Lo primero que insta el juez de la materia laboral es justamente a llegar a un acuerdo con respecto al pago. Depende mucho el plazo, está directamente relacionado con el monto, ¿no? Y la capacidad, obviamente, financiera de la empresa. Pero es válido, es legal, siempre y cuando exista un acuerdo, como ya ha explicado Juan Carlos algunas veces. Juan Carlos, preguntan también si es que en un acta de mediación, ¿qué parámetros debe cuidar el mediador para que los derechos de las partes sean protegidos? Eso creo que es muy importante que hagas mención con respecto al mediador. Claro, el papel del mediador me parece que es fundamental y de ahí la diferencia con los acuerdos transaccionales en donde simplemente existe un acuerdo directo entre trabajador y empleador. En el caso de la mediación, el mediador primero debe ser una persona que conozca perfectamente la legislación laboral, precisamente para evitar que se puedan llegar a firmar o suscribir acuerdos laborales que puedan de alguna manera menoscabar o restringir o, digamos, atacar derechos del trabajador que son prácticamente irrenunciables. Entonces, ese es un primer tema que hay que tener muchísimo cuidado para que el mediador verifique efectivamente que el acuerdo que se está alcanzando no vulnere estos derechos y así garantizaría, insisto yo, de que esa acta de mediación más tarde no puede ser atacada por una acción de nulidad. Pero la intervención del mediador va mucho más allá de eso, porque simplemente el mediador, que es un experto realmente en negociación, lo que realmente va a intentar obtener por parte del trabajador y del empleador, va a intentar descubrir sus intereses. Y finalmente, a través de este descubrimiento de los intereses, podrá generar conjuntamente, tanto con trabajador y con empleador, las mejores opciones de entendimiento, a través de preguntas inteligentes, pertinentes y adecuadas, que realmente canalicen efectivamente opciones posibles, no condicionadas, jurídicamente legales, perdón, jurídicamente posibles, que realmente viabilicen el acuerdo en mediación. Por tanto, la intervención del mediador es fundamental. Primero, para este descubrimiento de los intereses, para esta generación de opciones que permita llegar a acuerdos, y también, por supuesto, que conozca el marco laboral a profundidad para que no incurra posiblemente en algunos errores en su redacción o en el reconocimiento de cierto tipo de compromisos u obligaciones que podrían estar un poco atentando contra los derechos del trabajador e, insisto, poder ser más tarde atacado por una acción judicial vía nulidad. Correcto. Nos preguntan también si actualmente procede o no un visto bueno. A ver, en este momento están suspendidos los plazos y los términos. Dentro de ese contexto, un visto bueno siempre se va a poder sacar una vez el ministerio esté operando y los inspectores de trabajo estén habilitados. Y no existirá el tema de la prescripción debido a que está suspendido justamente. Ahora, los vistos buenos, obviamente, son legales, son viables, siempre y cuando se comete y se pruebe una falta que esté tanto en el reglamento interno de trabajo, en el reglamento de seguridad y salud, y desde luego en la ley o en el contrato de trabajo también. Y tendrá que tener el sustento debido y las pruebas que
que motiven obviamente lo que el empleador dice. Hay que aclarar también que el visto bueno no termina la relación laboral per se, simplemente surte un efecto de suspensión o un limbo del visto bueno, de la relación laboral, en donde la relación laboral continúa inalterable. ¿Qué es lo que el empleador hace? El empleador lo que hace en un visto bueno es decirle al inspector de trabajo: señor inspector, a mí me parece que mi trabajador cometió esta falta. Determine usted. El inspector de trabajo deberá hacer una investigación al respecto y determinar si la falta se cometió o no. Si la falta se prueba, entonces la relación laboral termina en la fecha en la que el inspector de trabajo dicta su resolución. No antes, termina en ese momento y por lo tanto no se paga el desahucio al trabajador. El trabajador en ese momento pierde el derecho al desahucio y obviamente la liquidación son los proporcionales de ley. Si el inspector de trabajo determina que no, ustedes, el empleador, o no ha demostrado el cometimiento de la falta, entonces negará el visto bueno y la relación continúa de forma inalterable. Obviamente el empleador puede impugnar la resolución de visto bueno, que es un trámite de carácter meramente administrativo, en vía judicial. Y en el momento que lo considere, tiene 3 años para eso. Pero sí, en este momento no está operativo el Ministerio de Trabajo y por lo tanto deberemos esperar a que se normalice en algo la situación para poder ingresar vistos buenos de ser el caso. Me Hay una está pregunta diciendo que también, señala que si estos sí, acuerdos, hay una pregunta que sería importante también absolverla y señala de que dice si estos acuerdos entre trabajador y empleador deben ser notarizados o registrados del Ministerio de Trabajo o cómo proceder en este caso. cabe la denuncia, ¿no? En caso de incumplimiento del acuerdo, cabe la denuncia obviamente al ministerio y nuevamente volvemos al punto de partida. Puedo volver a negociar, puedo insistir en el tema, pero obviamente siempre va a primar esa negociación, ¿no? En este momento también habría que especificar más en qué sentido incumple el acuerdo alcanzado. ¿Qué es a lo que Dama incumplió el acuerdo alcanzado? ¿En qué parte incumplió el acuerdo? Si es un tema económico que se puede volver a negociar, entonces yo insistiría en volver a la negociación inicial, ¿no? Hay que comprender que el tema es nuevo para todos. Es un tema nuevo para abogados, para ministerio, para gobierno, para todos. Es un tema muy nuevo. Nunca hemos estado expuestos a una situación como la que estamos pasando y obviamente nos vamos a tener que adaptar. Y justamente en este momento veía una pregunta que nos hacían y dice: ¿cómo procedo si un trabajador que está en teletrabajo incumple su horario? Me refiero a que está totalmente incomunicado sin justificación durante 2 días. Al principio de mi intervención yo explicaba que el teletrabajo es una jornada ordinaria en donde solamente cambió el sitio. Es decir, está trabajando desde su casa, no está trabajando desde la oficina, sino desde su casa. Si un trabajador incumple y no asiste, es el símil a una falta injustificada. ¿Qué tengo que hacer? Proceder de conformidad al código, descontarle el tiempo no trabajado de su remuneración y obviamente dependiendo de si la empresa tiene un reglamento interno, obviamente que sea una buena herramienta para la empresa, porque cabe también mencionar que los reglamentos internos muchas veces son muy utópicos y no les permiten a los empleadores mucho movimiento al respecto. Entonces recomiendo entre paréntesis que obviamente las empresas tengan un buen reglamento interno, pero puedo obviamente amonestarle por escrito, puedo mandar un correo electrónico amonestándole por su falta y también procede como le estoy señalando, obviamente el descuento de la remuneración por 2 días de falta injustificada y obviamente el tercer día también opera, al quinto día podría operar el abandono por 3 días de falta consecutivos, ¿no? Igual que si fuera una jornada ordinaria en el puesto de trabajo en la empresa. La relación laboral con el teletrabajo, las condiciones de la relación laboral en el teletrabajo no varían, son igualitas, siguen inalterables, no tienen por qué variar. Los trabajadores, por eso es importante, y el acuerdo lo señalaba, y también insistía yo al inicio de la intervención, que es importante que los empleadores implementen mecanismos de control, porque evidentemente la distancia no lo estamos viendo, no estamos en control absoluto de la situación, y por lo tanto es necesario que el empleador tenga mecanismos de control como deadline de entrega de proyectos, correo electrónico, reuniones vía Zoom. Es decir, tenemos las herramientas tecnológicas para poder facilitarnos esta situación. Pero la relación laboral en teletrabajo es exactamente igual a la relación laboral que tenía cuando estaba en la empresa. No sufre alteración alguna.
Un tema también que es importante aclarar, cuando se está actas de mediación, no hace falta registrarlas en ninguna parte. Simplemente el acta de mediación va a reposar en los archivos de los centros de mediación respectivos, que por supuesto están debidamente registrados y autorizados por el Consejo de la Judicatura. Por tanto, no hace falta el registro de este acuerdo en mediación en ninguna entidad pública, ni mucho menos. Como tampoco es que se llegara a un acuerdo transaccional entre trabajador y empleador, forzosamente tendría que ser a través de una escritura pública y peor aún tenga que inscribirse este acuerdo en ninguna entidad pública. Es un acuerdo transaccional entre trabajador y empleador, es un documento privado, por supuesto que incluso el mismo COGEP ya le ha dado el carácter de título de ejecución, muy similar a lo que significa el acta de mediación, por tanto, no existe la necesidad de registrar en ninguna dependencia pública. Eso respecto a una pregunta. Y otra pregunta que hace mención al tema de la reducción de la jornada de trabajo, la que está debidamente autorizada por los acuerdos ministeriales que se han señalado. No tienen claro si es que realmente tienen que pagar íntegramente la remuneración, tienen que pagar de acuerdo a las 30 horas que la resolución les permite, y si es que la aportación al seguro social tiene que hacerse sobre el salario íntegro o sobre el salario reducido de estas 30 horas. A ver, la jornada se reduce a 30 horas y se paga por el tiempo efectivo de las 30 horas. Sin embargo, la aportación al IES es sobre el global, sobre lo que el trabajador ganaba de las 40 horas para hacerlo más claro, ¿no? Si es que yo cambio el contrato a una jornada parcial, es diferente, porque la jornada parcial tiene su propia normativa y obviamente señala que se pagará todo en proporción a la jornada que se está trabajando. Entonces, si trabaja 4 horas, se pagará la remuneración en base a las 4 horas que trabaja y el IES también. En el caso de la jornada reducida, no. En el caso de la jornada reducida son las 30 horas las que pago como remuneración, pero la aportación al IES es sobre la remuneración completa. Eso hay que tener un poco de cuidado. Dentro del proyecto de ley que se está enviando también se contempla justamente esa reducción del IES también, o sea, poder reducir la jornada y poder reducir también la aportación, como sería una jornada parcial, que ahí en cambio diría yo que más bien sería de que el proyecto de ley establezca justamente con claridad que se puede utilizar las jornadas parciales y la parcialidad. Insisto que para poder saber cuánto debo pagar, yo debo dividir la remuneración que gane ese trabajador para 240 horas que me marca la ley para saber el valor hora que ese trabajador gana. Menos de ese valor hora no puedo pagar. Ese valor hora yo tengo que multiplicar por el número de horas que trabaje efectivamente el trabajador para saber cuánto le debo pagar. Me dicen aquí, ¿qué ocurre con una empleada doméstica embarazada que no podrá volver a trabajar por ser grupo vulnerable? Nuevamente, tomar en cuenta que las mujeres embarazadas no solamente son un grupo vulnerable, sino que están además protegidas por la ley, especificadas durante el embarazo y además durante el periodo de lactancia. Obviamente, en el tema de las empleadas domésticas, lo que diría yo que puede operar bien es una suspensión de la jornada hasta que vea cómo se va reactivando, obviamente, la situación, cómo se va levantando paulatinamente la emergencia y llegar a un acuerdo con respecto al pago de las remuneraciones también podría ser otra alternativa en cuanto a la empleada doméstica. No nos olvidemos que todas las empleadas domésticas son trabajadores en general como cualquier otro trabajador. No hay una diferencia en ese sentido, sino más que en el periodo de prueba, que en el caso de los trabajadores en general son 90 días y en el caso de las trabajadoras domésticas son 15 días. Nada más. Todo lo demás les aplica de igual manera que a cualquier otro trabajador. Aquí hace mención a dos temas. Del uno, respecto a que si existen costos para realizar audiencias de mediación, y en la mayoría de centros de arbitraje y mediación del país, precisamente para su independencia económica, tienen que forzosamente tener o cobrar por este servicio. En ese sentido, la Cámara de Comercio de Quito y el Centro de Mediación efectivamente establece un reglamento tarifario en donde se establecen las condiciones y las tasas que deben pagarse para que realmente pueda ser utilizado este servicio de mediación. Sin embargo, de aquello, creo que, dada la crisis que se está en este momento viviendo en el país, entiendo que la Cámara de Comercio de Quito y el Centro de Mediación está haciendo gestiones importantes para que esos costos puedan ser reconsiderados y precisamente pueda ser brindado este servicio con mayor amplitud
a la comunidad, en este caso de Quito. Así que es un tema que sí tiene costo, pero que ojalá pueda ser quizás regulado, tomando en cuenta que incluso ya a través de estos sistemas virtuales o telemáticos podrá haber algún costo o digamos, un ahorro en el costo operativo que podría influir en beneficio de los usuarios. Aquí se hace también mención al proyecto de ley que fue enviado por el gobierno, donde realmente se insinúa o se sugiere la utilización de centros de mediación, y creo que sobre este tema sí fui enfático en señalar, en donde existe un apresuramiento en la redacción de esta normativa, porque se insinúa que a través de algún proceso sumario, entiendo de horas, podrían conformarse centros de mediación por parte de gremios sindicales o de trabajadores, como también de gremios empresariales. Esta premura innecesaria, lo que va a arrojar simplemente es que no existan o que existan centros de mediación con gente muy poco calificada para que desempeñen el papel de mediador, y por tanto creería yo que no es el mecanismo adecuado o conveniente. Insisto, tomando en cuenta que existen más de centros de mediación en el país debidamente registrados y calificados por el Consejo de la Judicatura, que han atravesado un riguroso proceso de calificación para que se puedan registrar, así como también los mediadores que han sido debidamente y de forma rigurosa por cada centro escogidos para sus listas. Así que yo insisto, en este caso no vería la necesidad de que esta idea se llegue a plasmar y que más bien se redireccione en beneficio de los centros de mediación que ya existe en el país. Además, agregando, Juan Carlos, que es un riesgo, ¿no? O sea, el suscribir un acta de mediación con tal vez personal no capacitado para el tema podría causar nulidades dentro del acta, y obviamente en lugar de ser un acuerdo o un arreglo que ponga fin a cualquier tipo de controversia, va a ser una controversia peor, porque tocará ir obviamente a la vía judicial para nulitar el acta y todo lo demás. Por lo tanto, sí me parece que cualquier proyecto de ley que el gobierno pretenda mandar a la Asamblea dentro del marco de la pandemia, de la emergencia que tenemos, tiene que ser un proyecto técnicamente elaborado, no políticamente elaborado, sino técnicamente elaborado, en donde sí viabilice el trabajo y la recuperación y la reactivación económica del país, tanto para empleadores como trabajadores, pero dentro de un esquema técnico, no dentro de un marco no técnico que puede generar más nivel de conflictividad y mayores problemas a tanto trabajadores como empleadores. Aquí hace también mención al tema de la jubilación patronal. Sí. Y en qué medida la jubilación patronal podría ser un derecho que pueda ser sujeto a mediación. Entonces, claro, en principio señalar de que la jubilación patronal, por supuesto, para que tenga derecho como trabajador, tiene que tener por lo menos un requisito mínimo de 25 años de una permanencia ininterrumpida entre trabajador y empleador. Pero claro, si es que existe la posibilidad de un despido intempestivo, existe o subsiste este derecho del trabajador si es que tiene 20 años hacia adelante, es decir, entre 20 y 25 años. Si estuviera un despido intempestivo, subsiste este derecho del trabajador para ser reclamado incluso judicialmente. Entonces, este rango podría ser perfectamente abordado a través de la mediación. De hecho, existen algunos acuerdos ya en mediación respecto al tema de la afiliación patronal, no en cuanto a su monto, porque el monto va a depender de un cálculo de actualidad que tenga que hacerse matemáticamente y no podrá negociarse inferior a ese valor. Pero en cuanto al tema de estas famosas jubilaciones patronales que se dan entre 20 y 25 años, es perfectamente posible para, repito, evitar el tema del despido intempestivo y poder llegar a un acuerdo con el trabajador respecto al pago del monto que le correspondería por jubilación patronal. Hay algo más que agregar al respecto para completar lo que tú estabas diciendo. Solamente para completar lo que decías, Juan Carlos, los derechos de los trabajadores sí prescriben, no son imprescriptibles, prescriben a los 3 años de haber terminado la relación laboral entre el empleador y el trabajador. Sin embargo, los derechos que son imprescriptibles justamente es la jubilación patronal y los fondos de reserva. Entonces, obviamente cabe negociación sobre ese saldo, pero tomando en cuenta que es un derecho del trabajador que no prescribe en el tiempo como los fondos de reserva. Y en caso de despido, obviamente tienen derecho al proporcional de esa jubilación patronal.
Me dice, para el tema de la liquidación en el mes de marzo, ya nos hicieron la reducción del sueldo. La liquidación lo toman como el sueldo de marzo o como el sueldo de febrero, que era completo. Si es que le despiden y tenían que hacer un cálculo de la liquidación y le despidieron en marzo, el cálculo tenía que ser sobre la última remuneración completa, que es la de febrero, no la de marzo. Y por lo tanto, si el cálculo está sobre la de marzo, está mal. Tendría que ser sobre la de febrero, que es la última remuneración completa. También hay una cosa que es importante que los empleadores tomen en cuenta. Las remuneraciones tienen que estar pagadas y al día o acordadas. De caso contrario, generan al empleador, que la ley denomina como moroso, el triple de recargo en vía judicial. O sea, en caso de despidos intempestivos o terminaciones de las relaciones laborales sujetas de alguna manera a nivel de conflicto, se pide generalmente en las demandas el triple de recargo por la falta de pago de la última remuneración. Este monto del triple de recargo es un monto que manda a pagar judicialmente. El ministerio no tiene competencia, obviamente, y también es importante decir, el ministerio no es competente para verificar el despido intempestivo, porque el despido intempestivo está sujeto a prueba. Esto entre paréntesis. Sin embargo, este triple de recargo, como también constituye una mera expectativa que tendrá que probarse en juicio, también podría ser negociado, obviamente, en mediación con respecto a un monto total. Eso también es importante, ¿no? Pero es un tema de cumplimiento de obligaciones patronales que es sancionado judicialmente. Me dice, doctora, hay comisiones y ahora no hay. ¿Cómo es posible que se pague solo sobre el salario básico la indemnización intempestiva? Una persona de muchos años pierde demasiado dinero. Yo entiendo la situación es extremadamente delicada, pero las comisiones son variables, es un ingreso variable del trabajador, es decir, yo gano comisión de acuerdo a la venta que produzco, las comisiones no son fijas. Entonces, puede pasar exactamente lo mismo si este mes, quitémosle la pandemia, ¿no es cierto? Si este mes yo no vendí, tampoco percibo comisiones y me despiden el mes siguiente, me van a liquidar sin las comisiones. Es decir, las comisiones siempre tienen esa característica de variabilidad en el tiempo, de mes a mes, sujeta a una condición, que la condición es la venta. En muchos casos es la venta y la recuperación, dependiendo del tipo de contrato que tenga el vendedor. Si es que no tuve venta y me despiden, que evidentemente no hubo venta, tendrán que hacer la liquidación sobre el cálculo del mes inmediatamente anterior. Y si el mes inmediatamente anterior no tuve venta y no comisioné, la liquidación tiene que hacerse sobre el cálculo de la remuneración base que tenga ese trabajador. Así determina la ley. Es un poco injusto, sí, dadas las circunstancias, sin embargo, eso dice la ley. No es incumplimiento hacer el cálculo de la liquidación sin contemplar liquidaciones de comisiones que no se generaron en su momento. Aquí hay un tema que es importante también señalar, es donde hay que tener muchísimo cuidado con aquellos acuerdos aparentemente fraudulentos que podrían llegar a celebrar entre trabajadores y empleadores. Aparentemente existe un acuerdo en donde en algunos casos establece la licencia sin sueldo, y está clarísimo que eso no existe jurídicamente, no es aceptado por nuestra legislación, pero dadas las circunstancias se están dando este tipo de casos, así como también que cierto tipo de trabajadores aceptan el que no se les pague la remuneración, el que continúa aparentemente la relación laboral porque no quieren perder la continuidad en la afiliación al Seguro Social. Y que, claro, incluso frente a la falta de liquidez del empleador de pagar este tipo de aportes, incluso que los trabajadores con el ánimo de mantener efectivamente esta afiliación puedan ser de alguna manera, digamos, presionados para que ellos afronten realmente con este pago de la seguridad social. Entonces, ese tema quise ser muy enfático, porque dadas las circunstancias, por supuesto, que apremian, que como tú has señalado, realmente es una crisis muy importante, como nunca antes se ha dado, en donde empresarios y trabajadores realmente se ven apremiados por una situación económica realmente muy difícil, muy complicada, pero tenemos que simplemente ajustarnos necesariamente a lo que señala la ley. No podemos desbordar efectivamente, por más que queramos llegar a acuerdos, desbordar a la ley, porque insisto, más tarde estos acuerdos serían atacados de nuclear porque simplemente la ley no los reconoce.
Hablamos al inicio que existen los derechos de los trabajadores que son irrenunciables. La ley no me permite renunciar, yo como trabajador, a cierto tipo de derechos. Por tanto, en cualquier momento, este tipo de acuerdos, yo diría, fraudulentos, se están tejiendo, podrían más tarde ser atacados vía nulidad, porque se estarían vulnerando, repito, derechos del trabajador. Así es, así es. No, no puedes pactar situaciones que son nulas, ¿no? O sea, no existe la licencia sin sueldo como tú dices y también lo manifestábamos al inicio. No existe, en otros países sí, existe la licencia sin sueldo. Es más, hubo una propuesta hace no muchos días con respecto y que circuló con respecto a que se iba a proponer una licencia sin sueldo. No, no, ya el gobierno lo ha descartado y obviamente en el país no existe y cualquier acuerdo en ese sentido sería nulo. Me están preguntando cómo se hace con los acuerdos en este tiempo para firmar con el trabajador. ¿Sirven los documentos escaneados para validar el acuerdo? Lo mismo que tú decías al inicio, ¿no? Por la ley de comercio electrónico, obviamente sirven los acuerdos que se alcanzan a través de correo electrónico y evidentemente en este momento es la única herramienta posible por cuanto estamos limitados en movilización. Y se deben hacer por escrito y el correo electrónico es un medio viable para hacer cualquier acuerdo. Sobre todo en tema de jornadas, ¿no? No sé si tienes otra pregunta, Juan Carlos, tú. Yo creo que hasta ahí llego, no sé si hay algo más que me quedó en el camino, pero no tengo ninguna otra registrada. Sí, creo que hemos abordado todas las preguntas que se han hecho durante esta tarde. Por mi lado, obviamente, solo me queda decir que el mejor mecanismo que pueden utilizar hoy en día los empleadores justamente es el diálogo y tratar de llegar a la mayor cantidad de acuerdos posibles que nos permitan salir de esta crisis a todos, Dios quiera, lo más pronto posible. Yo también recogiendo tus palabras últimas, Verónica, por supuesto, insistir, hacer un llamado muy atento, muy cordial a toda la comunidad de trabajadores y de empresarios para que finalmente se sienten en una mesa de negociación, acudan a los centros de mediación que están debidamente registrados, calificados, que tienen mediadores de muchísima experiencia en este tema, para que conjuntamente con él, como un tercero neutral, les posibilite, les ayude a encontrar los mejores acuerdos, los mejores entendimientos, y que por supuesto estos entendimientos sean enmarcados dentro de acuerdos como el acta de mediación, que tiene el efecto de sentencia de última instancia, que por supuesto garantiza que ese conflicto ha sido resuelto finalmente y que sus intereses han sido realmente recogidos en muchos documentos. Así que llamado muy cordial tanto como a este mecanismo y por supuesto siempre estar atentos para poderles dar el mejor servicio posible. No sé si hay algo más pendiente para los organizadores. De mi parte también yo me despido. No veo ninguna señal de los organizadores. Pero leyendo un poco o releyendo las preguntas, veo que quizás la mayor preocupación de momento existe en aquella posibilidad de cambiar la jornada de trabajo, la formal, a una jornada inferior, ¿no? Sí, Creo que no hemos nuevamente explicado suficientemente. es viable, claro, es viable y probablemente dentro de una misma empresa puedan tener varias modalidades contractuales, ¿no? En este momento pueden tener, por ejemplo, de aquellos trabajadores que son
fundamentales para la operación de una empresa, por ejemplo, sobre todo en aquellas de producción. Pueden tener una planta con jornada ordinaria y pueden tener también trabajadores con jornadas parciales, ¿no? Es importante que los empleadores sepan que además de la jornada parcial pueden regresar a la ordinaria. Eso no sé si lo explicamos en su momento, pero no limita el hecho de que pasado el tiempo pueda ir parcialmente regresando a las jornadas ordinarias con grupos de trabajadores. Eso también es importante señalar. Bueno, le agradezco mucho, Juan Carlos, obviamente, tu compañía dentro de esta tarde ha sido muy productivo y espero haber con la respuesta que hemos dado ayudado al público que nos ha visto esta tarde. Te agradezco mucho a la Cámara de Comercio y me despido. Muy amables, gracias. Bueno, y también despedirme formalmente. Gracias, Verónica. Ha sido realmente muy valioso también compartir contigo el panel el día de hoy y reiterar también el agradecimiento a la Cámara de Comercio de Quito, a su centro de arbitraje y mediación, a la Cámara de Comercio también internacional que ha auspiciado este evento y por supuesto siempre dispuestos para colaborar con ustedes en futuros eventos de similar naturaleza. Gracias por todo.